Eres una mujer en una ciudad colonial española y alguien te ha acusado de un delito. Todavía no estás en un tribunal. Estás sentada en una habitación oscura, esperando descubrir qué ocurrirá después. La acusación podría ser adulterio, brujería, blasfemia, prostitución, vivir con el hombre equivocado, hablar demasiado, o simplemente comportarte de una manera que alguien con suficiente poder ha decidido que es inaceptable. Tus vecinos están afuera, tu familia está aterrorizada y en algún lugar cercano, un hombre está decidiendo qué debería sucederte. Quizá pienses que lo peor es el castigo. No lo es. Lo peor es que, en el Imperio Español, el castigo podía comenzar mucho antes de que alguien te declarara oficialmente culpable. España gobernó un enorme imperio en América y Filipinas durante siglos. México, Perú, Colombia, el Caribe y grandes partes de Sudamérica estuvieron vinculados a un sistema colonial en el que la religión, la ley, el honor familiar, la raza y la posición social estaban profundamente conectados. Y para las mujeres, eso podía crear una situación especialmente peligrosa. La reputación de un hombre podía verse dañada por lo que hacía su esposa. La supuesta honra de una familia podía quedar destruida por el comportamiento de una hija. La sexualidad de una mujer podía convertirse en un asunto legal, y las autoridades a menudo creían que controlar a las mujeres formaba parte de mantener el orden. Las reglas no eran idénticas en todas partes. La sociedad colonial cambió según la época y el lugar, y las mujeres indígenas, africanas, mestizas y europeas podían recibir un trato muy diferente. Pero había algo que se repetía con bastante frecuencia. Si eras pobre, estabas aislada o no tenías familiares poderosos, la ley podía sentirse muy diferente. Empecemos con la vergüenza pública. En muchas comunidades coloniales, la reputación tenía una importancia enorme. Una mujer acusada de conducta sexual indebida podía ser sometida a humillación pública. Dependiendo del delito, las leyes locales y las circunstancias. Imagínate caminando por una ciudad mientras todo el mundo conoce tu nombre. La gente te mira, los niños señalan, los vecinos susurran. No puedes desaparecer entre la multitud porque precisamente ese es el objetivo. Todos deben verte. El castigo le está diciendo a la comunidad: esto es lo que ocurre cuando una mujer cruza la línea. Y si estás pensando que eso suena como una especie de asamblea escolar especialmente desagradable, recuerda que esto no era quedarse castigada después de clase. Toda tu identidad social podía quedar destruida. Podías perder tus posibilidades de casarte. Tu familia podía quedar deshonrada. Y una vez que la gente creía la acusación, demostrar que era falsa podía resultar extremadamente difícil. Pero la humillación pública era solo una parte del problema. Para muchas mujeres, un castigo todavía más aterrador era el confinamiento. Las autoridades coloniales y las familias podían utilizar instituciones religiosas para controlar a las mujeres. Los conventos no eran simplemente cárceles, y muchas mujeres ingresaban voluntariamente por razones religiosas. Pero también hubo mujeres que fueron enviadas a casas religiosas u otras formas de confinamiento porque sus familias o las autoridades consideraban inaceptable su comportamiento. Una mujer podía ser apartada debido a una conducta sexual considerada inapropiada, conflictos familiares, pobreza o preocupaciones relacionadas con su reputación. Imagínate que te dicen que tu futuro ahora es una puerta cerrada con llave.
Te despiertas, escuchas las campanas, sigues una rutina religiosa y fuera de esas paredes está la vida que ya no tienes permitido vivir. Para algunas mujeres, el confinamiento podía durar años. Y aquí viene la parte inquietante. El castigo podía presentarse como protección. Protección contra la tentación. Protección contra el escándalo. Protección del honor familiar. Protección de la sociedad. Convenientemente, la mujer que estaba siendo protegida no siempre tenía mucho que decir al respecto. Después estaban los castigos relacionados con el trabajo forzado y la corrección. En la sociedad colonial existían instituciones donde mujeres pobres y marginadas podían ser confinadas y obligadas a trabajar. Algunas mujeres terminaban en casas de corrección o establecimientos similares por prostitución, vagancia, conducta considerada desordenada u otras faltas. Las reglas exactas variaban según la colonia y la época, pero la idea era sencilla. Si las autoridades consideraban que eras problemática, podían sacarte de la calle y colocarte en un lugar controlado. El trabajo formaba parte del castigo. Podías coser, limpiar, cocinar, realizar otras tareas. El objetivo oficial podía ser la reforma. La realidad podía ser bastante dura, y si eras una mujer esclavizada, las cosas podían empeorar muchísimo. Aquí es donde el castigo colonial deja de ser simplemente una cuestión de moralidad y se convierte en una historia sobre el poder. Las mujeres africanas esclavizadas en el Imperio Español podían sufrir violencia y coerción por parte de sus esclavizadores, capataces y autoridades. Su situación legal era complicada y las leyes españolas proporcionaban, al menos en teoría, ciertas protecciones a las personas esclavizadas. Pero tener derechos escritos en algún lugar no significaba que pudieras ejercerlos con seguridad. Una mujer esclavizada podía ser golpeada, explotada sexualmente, separada de su familia, vendida o castigada por su propietario. Podía tener prácticamente ningún control sobre dónde vivía o trabajaba. Y si se quejaba, estaba desafiando a alguien que legalmente afirmaba ser dueño de su trabajo. Era una posición casi imposible. Podías tener razón, y aún así, no tener poder. Ahora llegamos a una de las formas de castigo más famosas asociadas con el dominio español, la Inquisición. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Las historias populares suelen presentar a la Inquisición española como una máquina que torturaba al azar a cualquiera que molestara a un sacerdote. La realidad era más complicada. La Inquisición española funcionó en distintas partes del Imperio Español, incluyendo México, Perú y Cartagena, y se ocupaba principalmente de delitos religiosos y amenazas contra la ortodoxia católica. Las mujeres podían ser investigadas por herejía, blasfemia, superstición, delitos sexuales relacionados con asuntos religiosos y otras acusaciones. Y sí, los interrogatorios podían convertirse en algo aterrador. Los tribunales inquisitoriales podían utilizar el encarcelamiento y, bajo circunstancias reguladas, la tortura. Pero la tortura no debía utilizarse simplemente como un castigo casual cada vez que un funcionario estaba molesto. Existían normas que regulaban su uso y su aplicación variaba considerablemente. Esa diferencia importa, porque la verdadera historia ya es suficientemente inquietante. Imagínate que te arrestan y te llevan bajo custodia. Tus bienes pueden ser confiscados. Tu familia quizá ni siquiera sepa qué está ocurriendo.
Puedes pasar meses o incluso años encarcelada mientras los funcionarios investigan tu caso. Y entonces aparece la presión psicológica. No sabes qué ha dicho tu acusador. No sabes quién más ha declarado contra ti. No sabes si tus propias palabras van a empeorar las cosas. Sigues técnicamente viva, lo cual las autoridades consideraban una excelente noticia. Después estaba el castigo conocido como auto de fe, una ceremonia pública asociada con la Inquisición. A pesar de las imágenes populares, un auto de fe no era simplemente una enorme ejecución pública. Era una ceremonia religiosa y judicial formal en la que podían anunciarse las sentencias. Algunas personas eran obligadas a realizar penitencias. Otras recibían penas de prisión, multas, confiscación de bienes u otros castigos. La propia ceremonia podía ser humillante. Estabas delante de una multitud mientras se revelaban públicamente tus supuestos delitos religiosos. Tu ropa podía marcarte como condenada. Tu reputación podía quedar destruida delante de todos. Y para una mujer en una sociedad profundamente religiosa, ese estigma público podía seguirla mucho después de abandonar la ceremonia. Pero existe otra categoría de castigo que podía ser todavía más destructiva: la separación. Las mujeres coloniales podían perder a sus hijos, esposos, padres u otros familiares debido a decisiones legales, esclavitud, desplazamientos forzados, encarcelamiento o presión económica, especialmente para las mujeres indígenas y africanas. Los sistemas coloniales podían destruir familias mediante las exigencias laborales, la esclavitud y la desigualdad ante la ley. Y aquí es donde la imagen ordenada del castigo empieza a desmoronarse. A veces, nadie necesitaba inventar un elaborado instrumento de tortura. El sistema podía castigarte simplemente quitándote a las personas de las que dependías. Una madre podía perder el acceso a su hijo. Una esposa podía perder a su marido. Una mujer esclavizada podía ser vendida lejos de su familia. Una mujer pobre podía terminar encarcelada porque no tenía ningún otro lugar al que ir. No había ninguna escena espectacular de ejecución, solo una habitación vacía y alguien que nunca regresaba. Por supuesto, no todas las mujeres coloniales vivían bajo una amenaza constante de castigo. Eso sería una exageración. Las mujeres también podían poseer propiedades, administrar negocios, presentar demandas ante los tribunales, participar en comunidades religiosas, negociar matrimonios, desafiar legalmente a hombres y, en ocasiones, utilizar el propio sistema colonial para defender sus intereses. Las mujeres indígenas, africanas y mestizas no fueron simplemente víctimas pasivas. Lucharon, presentaron peticiones ante las autoridades, demandaron a hombres abusivos, apelaron decisiones, utilizaron la ley cuando encontraban incluso una pequeña oportunidad para hacerlo. Y esa es una de las cosas más extrañas de la sociedad colonial española. El mismo mundo legal que restringía a las mujeres podía, en ocasiones, proporcionarles herramientas para resistir, pero esas herramientas eran mucho más fáciles de utilizar si tenías dinero, conexiones familiares, educación o alguien dispuesto a hablar en tu nombre. Para una mujer pobre que estaba sola frente a una autoridad, la situación podía ser completamente diferente. Y algunas de las historias más dramáticas sobre los castigos coloniales deben tratarse con cuidado. Los escritores posteriores, los enemigos políticos de España,
Las historias sensacionalistas y las leyendas populares a menudo exageraron las atrocidades. Así que cuando escuches una historia que afirma que toda mujer acusada de determinado delito era automáticamente sometida a algún castigo terrible, sé escéptica. La legislación colonial era complicada. Los castigos variaban según el lugar, el siglo, la posición social, la raza, la religión y las circunstancias de cada caso. La verdad suele ser menos teatral y, de alguna manera, eso la hace más perturbadora, porque la parte más oscura del castigo colonial no siempre era la violencia espectacular, era el control cotidiano. ¿Con quién podías casarte? ¿Dónde podías vivir? ¿Quién podía acusarte? ¿Quién podía hablar por ti? Si tu testimonio era creído, si tu familia podía protegerte, si tenías suficiente dinero para sobrevivir a una disputa legal. Para algunas mujeres, el castigo significaba una ceremonia pública. Para otras, una celda. Para otras, trabajo forzado. Y para las mujeres esclavizadas, podía significar perder el control sobre casi todos los aspectos de sus vidas. El Imperio Español duró siglos. Los gobiernos cambiaron. Las leyes cambiaron. Las ciudades crecieron. Se libraron guerras. Las generaciones desaparecieron. Pero para una mujer atrapada en el lado equivocado del poder, una regla básica seguía siendo brutalmente sencilla. La ley no era solo algo escrito en un papel, era algo aplicado por personas. Y si la persona que tenía la llave escribía la sentencia o decidía si creerte tenía más poder que tú, tu vida podía cambiar muy rápidamente. A veces, el castigo era el dolor mismo. A veces era la humillación. A veces era una puerta cerrada con llave. Y a veces el castigo consistía simplemente en que alguien te dijera que, a partir de ese momento, otra persona era dueña del futuro que tú creías que te pertenecía.